Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 41, versículos 13 al 20. Yo, el Señor, tu Dios, te tomo por la diestra y te digo: no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Yo mismo te auxilio, oráculo del Señor, tu libertador es el Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo nuevo, aguzado, de doble filo. Trillarás los montes hasta molerlos. Reducirás a paja las colinas. Los aventarás y el viento se los llevará. El vendaval los dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua, y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en cumbres desoladas. En medio de los valles, manantiales. Transformaré el desierto en marisma. Y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y alerces. Para que vean y sepan. Reflexionen y aprendan de una vez. Que la mano del Señor lo ha hecho. Que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Explicando tus hazañas a los hombres. La gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículos 11 al 15. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir. Con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en esta mañana, la Iglesia Católica celebra a San Dámaso I, quien fue un papa que marcó profundamente la vida de la Iglesia durante el siglo IV, una época en la que la fe cristiana estaba creciendo, pero también enfrentaba tensiones internas y desafíos externos muy fuertes. Nació alrededor del año 305 en la ciudad de Roma, en una familia cristiana de origen hispano. Desde joven estuvo ligado al servicio de la Iglesia, pues su padre trabajaba como responsable de una comunidad cristiana. Y eso moldeó su corazón hacia el servicio, la fe y la entrega total a Dios. Antes de ser elegido papa, Dámaso sirvió como diácono y luego como presbítero en Roma. Su formación, su amor por la palabra de Dios
y su capacidad para organizar la vida comunitaria lo hicieron destacar muy pronto. En el año 366, tras la muerte del Papa Liberio, fue elegido obispo de Roma. Sin embargo, su elección no fue tranquila, pues surgió un grupo opositor que quiso imponer a otro candidato. Aquello provocó disturbios y mucha tensión en la ciudad. A pesar de estos conflictos, Dámaso se mantuvo firme, buscando siempre la paz y el bien de la Iglesia, y finalmente su autoridad fue reconocida por todos. Una de las grandes riquezas que trajo su pontificado fue su amor profundo por la Sagrada Escritura. Dámaso entendía que el corazón del cristiano debe estar alimentado por la palabra viva de Dios. Por eso, pidió a su amigo y gran erudito, San Jerónimo, que realizara una traducción oficial y más precisa de la Biblia al latín, versión que con el tiempo sería conocida como la Vulgata. Gracias a Dámaso, la Iglesia pudo tener un texto bíblico claro y accesible, que durante siglos sería la base de la formación cristiana, de la predicación y de la liturgia. Además, San Dámaso I dedicó gran parte de su vida a fortalecer la unidad dentro de la Iglesia. En aquella época existían varias doctrinas erróneas, como el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo. Dámaso defendió con firmeza la fe verdadera, reafirmando que Cristo es Dios y hombre, una verdad que hoy es el centro de nuestra fe. Participó activamente en la preparación del Concilio de Constantinopla del año 381, que definió con claridad la divinidad del Espíritu Santo, y completó lo que hoy conocemos como el Credo. Dedicó tiempo y esfuerzo a restaurar las catacumbas de Roma, donde descansaban los cristianos que dieron la vida por Jesús en los primeros siglos. Mandó limpiar, reparar y embellecer estos lugares santos, y escribió inscripciones poéticas para honrar a quienes habían derramado su sangre por Cristo. Él quería que los cristianos recordaran sus raíces, que valoraran el sacrificio de los mártires y que vivieran con la misma valentía y fidelidad. Promovió la oración comunitaria. Le gustaba que la casa de Dios fuera un lugar digno y hermoso. Su amor por la belleza de la fe se nota en los himnos, las inscripciones y los gestos que dejó como herencia. Su misión no fue fácil, pero siempre la vivió con entrega y valentía. Falleció el 11 de diciembre del año 384, y desde entonces la Iglesia lo recuerda como un pastor sabio, defensor de la fe y amante de la palabra de Dios. Él nos enseña que la Iglesia se fortalece cuando vive unida, cuando defiende la verdad con amor y cuando se alimenta de la palabra de Dios. También nos recuerda la importancia de valorar nuestra historia y honrar a quienes dieron su vida por el Evangelio. Su vida invita a todos los cristianos, especialmente a los que sirven en la Iglesia, a trabajar con humildad, con claridad y con un corazón firme en Cristo, el Señor de la historia. Por otro lado, en la primera lectura, nos encontramos en el tiempo de Adviento, un momento en el que el corazón se detiene, respira hondo y vuelve a mirar hacia lo esencial. No se trata solo de encender velas o recordar una tradición bonita. Es un tiempo espiritual profundo, un regalo que Dios nos ofrece para que renovemos nuestra vida interior. En el Adviento, la Iglesia nos invita a preparar el corazón, como quien alista su casa para una visita muy especial. Y esa visita es la venida del Señor, que no llega de forma ruidosa ni grandiosa, sino en la sencillez, en el silencio, en la ternura de un Dios que se hace niño. Este tiempo nos sitúa en una postura de espera activa, no una espera pasiva o resignada. Es la espera de quien cree que algo grande está por ocurrir y se dispone a recibirlo con ilusión. Y esa espera, si la vivimos de verdad, nos transforma por dentro. Este tiempo nos recuerda que el Señor viene siempre. Viene en nuestras lágrimas, viene incluso cuando creemos que ya no vendrá. Es una invitación a abrir las puertas del corazón para que su presencia sane, renueve y fortalezca lo que está débil. Es también un tiempo para revisar cómo estamos viviendo,
¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Cómo está nuestra esperanza? Es un tiempo para despertar del sueño espiritual, para avivar el fuego interior, para limpiar lo que se ha ensuciado y ordenar lo que se ha desordenado. Y en medio de esta preparación, el Señor nos recuerda que Él viene por amor, que se acerca a nosotros con misericordia, que quiere caminar a nuestro lado. No es un tiempo de miedo, sino de confianza. No es un tiempo de lamentos, sino de renovación. Aquí surge inevitablemente una pregunta que muchas veces evitamos hacernos. ¿Qué esperamos realmente? No se trata de una pregunta superficial, sino de una que toca lo más profundo del alma. A veces vivimos tan ocupados, tan llenos de ruido, tan atrapados en las exigencias del día a día, que no nos detenemos a escuchar nuestra propia necesidad interior. El Adviento nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos con sinceridad qué estamos anhelando, qué nos falta, qué deseo escondido aún late en nuestro corazón. Quizás esperamos una respuesta que no llega, una sanación que parece tardar, un cambio en nuestra familia, un trabajo que necesitamos, un perdón que no hemos logrado dar o recibir. Quizás esperamos que Dios haga algo concreto en nuestra historia, pero no hemos tenido el valor de decírselo con el corazón abierto. Es momento para examinar qué tipo de esperanza estamos cultivando. Hay esperanzas pequeñas, frágiles, que se desmoronan ante cualquier dificultad. Pero hay una esperanza grande, sólida, que nace de saber que Dios cumple sus promesas. La certeza de que no estamos solos, de que Dios actúa incluso cuando no vemos nada, de que su tiempo es perfecto. Preguntarnos qué esperamos es atrevernos a desnudarnos ante Dios y permitir que Él ilumine cada deseo, cada carencia, cada anhelo. Y al hacerlo, descubrimos que mucho de lo que esperamos solo puede llenarlo Él. El Adviento nos llama a poner nuestra esperanza en quien no falla, en quien no olvida, en quien sostiene, en quien transforma, en quien nos ama con paciencia infinita. Muchas veces llegamos heridos, cansados, rotos por dentro. Llegamos con luchas que no hemos podido vencer, con dolores que no hemos sabido explicar, con situaciones que escapan de nuestras manos. Quizás este año te encuentre en un momento de necesidad profunda, en un desierto que consume tus fuerzas, en un camino que parece no tener salida. Y es precisamente ahí, en ese momento en que sientes que ya no puedes más, cuando la voz de Dios se levanta con fuerza y ternura para decirte, no temas. Estas dos palabras, tan cortas y a la vez tan poderosas, son un abrazo divino para el corazón angustiado. Significan que Dios no te abandona, que camina a tu lado incluso cuando tú sientes que todo se desmorona, que Él sostiene tu vida cuando ya no entiendes lo que está pasando. Es una promesa firme, una declaración de que Él está contigo en medio del dolor. Cuando el alma está herida, cuando el corazón se siente al borde del precipicio, la desesperación te quiere ahogar. Dios te mira con compasión y te dice que no estás solo. Él comprende tu historia, conoce tus lágrimas, sabe de cada batalla interior que libras. Y en medio de ese dolor, Dios te recuerda que lo imposible para ti es posible para Él. Te dice que tu sufrimiento no es el final, que tu vida no se ha terminado, que aún hay vida, luz y alegría esperándote. Es la certeza de que, aunque ahora no lo veas, hay una promesa que se cumplirá. Te regocijarás. En la vida todos atravesamos desiertos, momentos de aridez interior, de silencio, de confusión, de lucha constante. Son esos momentos en que todo parece apagado, en que la oración se vuelve difícil, en que el cansancio espiritual pesa más de lo normal. Dios recorre ese desierto contigo. No caminas solo, no avanzas a ciegas. Él está a tu lado, sosteniendo cada paso, incluso cuando tú no lo sientes. Dios no solo te acompaña, Él te dice que de ese desierto brotará vida, que ahí donde hoy ves sequedad mañana habrá frutos.
que tus lágrimas no serán estériles. Esa promesa divina de alegría futura es una fuente de fuerza para seguir caminando cuando todo parece difícil. El Señor conoce muy bien tus batallas internas, tus miedos, tus dudas, tus desilusiones. Y aún así, Él no se aleja de ti. Al contrario, se acerca más. El desierto no es un castigo, es un camino de transformación. Ahí Dios te moldea, purifica, hace fuerte, prepara para recibir lo que Él tiene para ti. La promesa de Dios es clara, te regocijarás. Y esa alegría no es una ilusión, es un hecho que llegará en su tiempo. Quizás hoy no tengas motivos visibles para alegrarte, pero la palabra de Dios es más fuerte que tus circunstancias. Él transforma la noche en amanecer, el llanto en canto, el desierto en tierra fértil. El texto nos recuerda que Dios hace brotar ríos en cumbres desoladas y transforma el desierto en marisma. Esta imagen revela la ternura y la fuerza de Dios. Ser pobre delante de Dios no es una desgracia, es una puerta abierta para recibirlo. Cuando aceptas tu fragilidad, permites que su amor entre con más fuerza. Cuando te reconoces roto, Él se convierte en tu sanador y fortaleza. La palabra de Dios es buena noticia porque está destinada a quienes más la necesitan. Él no busca a los perfectos, busca a los disponibles. Confiar en que Dios está obrando incluso cuando tú no entiendes nada. Confiar en que Él te ama incluso cuando no lo sientes. Muchas veces intentamos controlar nuestra vida, nuestras batallas, pero llega un momento en que entendemos que solos no podemos. Ahí es donde nace la verdadera confianza, cuando entregamos lo que no podemos resolver. Dios no te pide perfección, te pide apertura. Dejarse sanar significa permitir que su amor toque lo que más escondemos. El Señor quiere liberar lo que te aprisiona y fortalecer lo que está debilitado. Él no te mira con condena, sino con bondad. Su mirada sana, restaura, levanta y da vida. Creer en su proyecto es entender que Dios te pensó desde la eternidad, que no eres un accidente, que tu vida tiene sentido. El Evangelio de San Mateo nos presenta hoy la figura de Juan el Bautista, profeta que anuncia la venida del Señor y llama al pueblo a la conversión. Primero, debemos entender el contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras, porque dentro de esta escena se revela la fidelidad de Dios, que acompaña la historia de su pueblo. Juan el Bautista, fiel a la misión recibida, había sido encarcelado por Herodes Antipas, tras denunciar su unión irregular con Herodías. Su encarcelamiento no fue solo un acto de injusticia, sino también una situación que marcó profundamente a quienes lo seguían. Desde esa prisión, Juan envía a sus discípulos para transmitir a Jesús el mensaje que todos conocemos. ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Aunque no podemos incluir preguntas, si podemos reconocer que estas palabras expresan la búsqueda sincera de quien ha entregado su vida por el anuncio del reino y desea confirmar que la obra de Dios avanza conforme a las promesas. La respuesta de Jesús llega con hechos que manifiestan la presencia activa del reino en medio del pueblo. Los ciegos comienzan a ver, los cojos vuelven a caminar, los leprosos son purificados, los sordos recuperan el oído, los muertos son levantados y los pobres reciben el anuncio de la buena noticia. Jesús no se limita a dar explicaciones abstractas, sino que muestra con acciones que la salvación está en marcha y que el amor del Padre está llegando a quienes más lo necesitan. Estos signos continúan siendo una luz para nosotros, los católicos, porque revelan que el Señor actúa de manera real y transformadora en la vida de quienes se abren a su presencia. Un gesto de reconciliación, un paso de conversión, una familia que vuelve a unirse. Se percibe ese mismo dinamismo del Evangelio que Jesús manifestó ante los discípulos de Juan. Cuando los discípulos regresan a la prisión, Jesús se dirige a la multitud para hablar sobre la figura del Bautista.
Lo presenta como un hombre firme, fiel a su misión, sin doblez ni conveniencias. No buscó reconocimiento ni comodidades. Vivió como un auténtico mensajero del Altísimo, cumpliendo el papel anunciado por los profetas. Él es la voz que clama en el desierto, el heraldo que prepara el camino del Señor, el puente entre la antigua promesa y su cumplimiento definitivo en Cristo. Jesús reconoce su grandeza y lo coloca en un lugar privilegiado dentro de la historia de la salvación, porque su testimonio marcó un antes y un después en la vida del pueblo. Para nosotros, que seguimos a Cristo dentro de la Iglesia, esta escena es una guía que fortalece la fe. Nos muestra que la misión de cada creyente forma parte de un camino que Dios ha ido trazando a través de las generaciones. Juan preparó la llegada del Mesías con decisión y entrega, y esa misma entrega es la que la Iglesia nos invita a vivir hoy. Su ejemplo muestra que anunciar a Cristo exige valentía, perseverancia, sencillez y total confianza en Dios. Juan nunca centró la mirada en sí mismo. Todo lo orientó hacia Jesús, permitiendo que su vida fuera un instrumento para que otros encontraran al Salvador. Este pasaje nos anima a asumir el mismo compromiso dentro de nuestra realidad cotidiana. Cada católico está llamado a preparar el camino del Señor en su familia, en su comunidad y en su propio corazón. La misión continúa viva en la Iglesia, porque Cristo sigue tocando vidas, sanando heridas y levantando a quienes sienten el peso de cansancio. Así como Jesús respondió con señales claras a los discípulos de Juan, hoy la Iglesia es enviada a expresar esa misma esperanza, mediante obras que reflejen la presencia del Señor en medio del mundo. Juan nos recuerda que el verdadero discípulo no busca protagonismo, sino que permite que la luz de Cristo resplandezca a través de su conducta, su servicio y su disposición interior. Esta escena del Evangelio es una invitación constante a que nuestra vida sea un espacio donde Cristo pueda seguir entrando. Juan cumplió su misión abriendo caminos y dejando un testimonio que permanece. Cada católico, desde su lugar, puede hacer lo mismo confiando en que el Señor sigue actuando con la misma fuerza y con la misma fidelidad que en aquellos días. Su palabra sigue encendiendo corazones y transformando realidades allí donde encuentra apertura y disposición. Así como el Bautista preparó el camino en su tiempo, hoy somos nosotros quienes estamos llamados a abrir paso al Señor, para que su presencia siga iluminando la vida de quienes lo buscan. La afirmación de Jesús: nadie mayor que Juan el Bautista ha nacido de mujer, es un elogio incomparable. En la tradición de Israel, los profetas ocupaban un lugar especial dentro del pueblo, hombres elegidos para transmitir el mensaje del Altísimo. Entre ellos se encontraba Moisés, que guió al pueblo hacia la libertad. También Elías, encendido en celo por la causa del Señor. Isaías, que anunció la llegada del Emmanuel. Todos ellos fueron instrumentos valiosos dentro de la historia de la salvación. Sin embargo, Jesús declara que Juan supera a cada uno de estos mensajeros, porque recibió un encargo que ningún otro había desempeñado. Él no solo anunció la llegada del Mesías, sino que lo contempló con sus propios ojos. Lo bautizó en las aguas del Jordán. Lo señaló públicamente como el Cordero que quita el pecado del mundo. Su misión marca el momento en que las antiguas promesas comienzan a cumplirse de manera visible. Juan representa el cierre de una etapa larga en la que Dios hablaba por medio de voces que preparaban al pueblo para algo que aún no había llegado. Con él se inaugura un tiempo distinto, en el que la presencia del Hijo se manifiesta en medio de los hombres. Por eso su tarea es tan especial. Él allana el camino para que el Salvador sea recibido con disposición sincera. Llama a la conversión con claridad. Exhorta a dejar atrás la vida vieja. Invita a vivir en coherencia con la voluntad de Dios. Su voz resuena en el desierto, pero también en el corazón de quienes reconocen la necesidad de un cambio real para acoger al Mesías. Cada palabra suya tiene un propósito:
Cada gesto suyo está orientado a que Cristo sea conocido, escuchado y seguido. Pero inmediatamente después de este elogio, Jesús añade otra afirmación que sorprende por su alcance. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Con estas palabras no disminuye la grandeza de Juan ni resta valor a su entrega. Lo que expresa es la grandeza del don que Dios ofrece a quienes reciben a Cristo y viven bajo su guía. Quien pertenece al reino participa de una vida que viene de lo alto, una vida sostenida por la gracia, una vida que permite entrar en comunión con el Hijo. Este regalo no depende de méritos personales ni de capacidades extraordinarias. Es fruto de la misericordia divina que se derrama sobre quienes se abren al Evangelio. Para nosotros, los católicos, estas palabras de Jesús son un llamado a reconocer la dignidad que recibimos al formar parte del pueblo de Dios. No se trata de una dignidad externa ni de un honor pasajero. Es un regalo que transforma la existencia y orienta cada paso hacia la presencia del Señor. Incluso quien parezca pequeño, quien tal vez pase desapercibido, quien viva su fe en silencio y humildad, recibe una grandeza que no proviene del mundo. Dios mira el interior. Dios sostiene a quienes confían en Él. Levanta a quienes permanecen fieles a su alianza. Al escuchar la proclamación de Jesús sobre Juan, descubrimos también un camino para nuestra vida cotidiana. Juan dedicó su existencia a señalar a Cristo. No pretendió construir un nombre para sí mismo. Su objetivo fue conducir al pueblo hacia el Mesías. Esta actitud es un ejemplo para quienes seguimos a Cristo dentro de la Iglesia. Nuestra misión consiste en abrir espacio a su presencia en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestra comunidad. Cada acto de servicio, cada palabra que siembra paz se convierte en un camino por donde Cristo puede pasar. La grandeza del reino no se mide por los títulos ni por los reconocimientos. Se mide por la capacidad de dejar que Cristo actúe en la vida de cada creyente. Quien vive unido al Evangelio, quien se deja guiar por la palabra, quien camina con esperanza, ya participa de esa grandeza que Jesús anuncia. La frase sobre Juan ilumina este misterio. Nos recuerda que la gracia recibida es un tesoro, que supera cualquier logro personal y que el Señor actúa con libertad, elevando incluso a quienes el mundo considera insignificantes. Juan cumple su misión como el último mensajero que anuncia la llegada del Hijo. Nosotros la continuamos dejando que Cristo sea conocido por nuestra manera de vivir. Así, la obra iniciada en el Jordán sigue extendiéndose hasta hoy, alcanzando corazones que buscan la luz del Señor. Jesús añade una frase paradójica: pero el que es el menor en el reino de los cielos es mayor que él. En estas palabras se revela una verdad luminosa sobre la identidad del reino de Dios y sobre la manera en que el Señor mira a sus hijos. El reino no sigue los criterios de este mundo, donde el valor de una persona suele medirse por la influencia, la apariencia, el poder o los logros. En el reino del Señor todo se mueve de acuerdo con la gracia, la entrega interior, la obediencia al querer divino y la apertura al Evangelio. Es un reino donde los corazones sencillos encuentran su lugar, donde la grandeza nace de la fidelidad, donde el amor es la medida que todo lo define. Juan el Bautista, con toda su fortaleza y coherencia, pertenece al tiempo de la espera. Su misión se desarrolla dentro de la etapa en la que las promesas de Dios se iban cumpliendo poco a poco. La salvación aún no se había manifestado en plenitud, y el misterio del Hijo todavía estaba siendo revelado. Juan anuncia la llegada del Mesías con una claridad admirable, pero vive antes del sacrificio redentor, antes de la Pascua, antes del derramamiento del Espíritu. Esta es la razón por la que Jesús lo presenta como grande, pero a la vez reconoce que quienes pertenecen al reino tienen un privilegio, que supera incluso la misión del Bautista. Quien vive dentro del reino de los cielos ha recibido un regalo inmenso. Conoce la revelación completa de Dios en la persona de Cristo.
Tiene acceso al sacramento de la Eucaristía, donde el Señor se entrega como alimento que sostiene y fortalece. Goza del perdón que se derrama en la confesión, un acto en el que el alma es restaurada por la misericordia divina. Participa de la vida nueva que Jesús ha concedido con su muerte y resurrección. El más pequeño dentro de este reino vive rodeado por una gracia que los antiguos profetas solo contemplaban desde la distancia y anhelaban con deseo ardiente. El menor en este reino es aquel que reconoce su fragilidad, que no presume de sí mismo, que se abandona en las manos de Dios con confianza sencilla. Es aquel que se deja llenar por la presencia del Señor, que busca vivir según la palabra, que camina con perseverancia, aunque el camino sea exigente. Esa apertura interior lo coloca en una situación privilegiada, porque la gracia actúa en él con una fuerza que eleva, transforma y conduce a la comunión con Dios. Esta comunión, que nace del encuentro con Cristo, lo hace mayor que cualquier figura del Antiguo Testamento, no por méritos propios, sino por el regalo que ha recibido, al vivir en la etapa donde la salvación ya ha sido derramada. Esta afirmación del Señor nos invita a mirar nuestra propia vida dentro del reino de Dios. Jesús enseña que los valores terrenos quedan invertidos cuando se trata de la vida espiritual. Los que buscan elevarse por sí mismos terminan cayendo bajo el peso de su orgullo. Los que se abren con sencillez al querer del Padre son levantados y sostenidos por su gracia. Esta verdad no es un simple consejo moral, ni una enseñanza decorativa. Se manifiesta con claridad en la vida del mismo Jesús, que, siendo el Hijo eterno del Padre, eligió hacerse cercano, caminar entre nosotros y cargar sobre sus hombros la cruz para ofrecer la salvación. El Mesías vivió una existencia marcada por la entrega, por la obediencia al proyecto del Padre y por el servicio constante. Asumió la condición frágil del hombre para llevar a todos hacia la vida verdadera. Su descenso hasta la muerte se convirtió en el camino hacia la gloria. El Padre lo levantó y le concedió un nombre que está por encima de todo nombre. Este itinerario es el corazón del Evangelio, y se convierte en la regla de vida para quienes desean pertenecer al reino. En esta luz descubrimos que la verdadera grandeza no está en aquello que brilla ante los ojos del mundo. Está en la unión con Cristo, en la fidelidad al Evangelio, en la capacidad de vivir según la gracia que Él derrama. El más pequeño dentro del reino posee esta riqueza, porque ha sido alcanzado por la salvación que Cristo ya ha consumado. Cada católico, sin importar su condición, está llamado a vivir esta grandeza con sencillez, dejando que el Señor actúe en su corazón y transformando su entorno con gestos de bondad, paciencia y entrega. El reino de los cielos crece así, silenciosamente, dentro de quienes se dejan guiar por el Señor. Esa es la grandeza que Jesús anuncia y que continúa viva en la Iglesia, iluminando el camino de todos los creyentes. Luego, Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Estas palabras expresan una llamada directa a la entrega total, a la firmeza interior y a la decisión con la que el creyente debe abrazar el proyecto de Dios. El término violencia no señala agresión física ni acciones destructivas. Se refiere a una fuerza interior que empuja al creyente a darlo todo por el Evangelio, a una energía que no retrocede ante los desafíos, a una voluntad capaz de mantenerse firme aun cuando surgen dificultades. Es la intensidad de la fe que se sostiene en medio de las pruebas, la fuerza del amor que se da sin límites, la estabilidad del corazón que se rinde a querer divino con confianza plena. El reino comenzó a manifestarse con una fuerza particular. La presencia de Cristo encendió un movimiento espiritual que exige una respuesta igualmente firme. El reino avanza con un impulso que no se detiene, y quienes desean formar parte de él deben responder con decisión, con una vida entregada, con constancia,
con una fe capaz de mantenerse firme aún en medio de tormentas. Esta enseñanza nos recuerda que seguir a Cristo requiere una disposición verdadera, un deseo constante de caminar con Él y un compromiso real en cada situación de la vida. La vida cristiana, vivida desde la seriedad del Evangelio, implica una lucha constante. Es una lucha contra el pecado que intenta debilitarnos, contra las tentaciones que se presentan con distintas formas, contra las injusticias que hieren a tantos. Es una lucha contra el egoísmo que muchas veces se instala sin que nos demos cuenta. Pero esta lucha tiene sentido, porque el reino de Dios supera cualquier poder contrario a su voluntad. Ninguna sombra puede vencer la luz del Señor. Ninguna carga puede derrotar a quien se apoya en Cristo. Él mismo enfrentó el mal y lo venció mediante su entrega, permitiendo que cada creyente pueda participar de esa victoria. La Escritura afirma que si Dios sostiene la vida del creyente, ninguna fuerza puede prevalecer sobre él, y esta certeza ha acompañado a la Iglesia a lo largo de los siglos. No se expresa como una pregunta, sino como una declaración que ilumina el alma. Cuando el Señor respalda a quienes lo buscan, todo obstáculo pierde su dominio. Los que avanzan con esta seguridad interior se convierten en esos violentos del reino, personas decididas que no se conforman con una fe apagada ni acomodada. Son aquellos que se levantan cada día con el deseo de vivir según el Evangelio, que se esfuerzan por llevar consuelo al que sufre, que trabajan por un mundo más fraterno, que siembran esperanza y levantan a quienes se sienten cansados. Los violentos del reino son creyentes que permiten que la palabra transforme sus vidas. Son quienes buscan la presencia del Señor en la oración, en los sacramentos y en la vida comunitaria. Son quienes toman en serio su misión dentro de la Iglesia y se convierten en instrumentos de paz, justicia y caridad. Son quienes, aun con debilidades, se apoyan en la gracia y avanzan sin rendirse. Esta fuerza interior no nace del orgullo, sino de la certeza de que el Señor camina al lado de su pueblo. Así, el reino crece en quienes viven con esta valentía interior que no se apaga. Cada católico está invitado a vivir con esta decisión, con este deseo ardiente de seguir a Cristo y de hacer que su luz llegue a los demás. De esta manera, la enseñanza de Jesús se hace realidad, porque el reino continúa avanzando en todos aquellos que, con el corazón entregado, se disponen a caminar con Él. Seguidamente, Jesús afirma, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Con estas palabras aclara de manera luminosa el papel singular que Juan el Bautista ocupa dentro de la historia de la salvación. Todo lo que ocurrió antes de él formó un largo camino de espera en el que Dios fue guiando a su pueblo mediante enseñanzas, signos y promesas. Los profetas hablaron en nombre del Altísimo para mantener viva la esperanza. La ley sirvió como guía para conducir los corazones hacia la fidelidad. Cada anuncio y cada acontecimiento de esa etapa estaba orientado hacia un punto preciso: la llegada del Mesías. Juan aparece como el momento en que ese proceso alcanza su madurez. En él se encuentran las antiguas promesas y el inicio de lo nuevo. Es el puente entre lo que se preparaba desde hacía siglos y lo que se manifestaría con la presencia de Cristo. Su misión no surgió de improviso. Es la conclusión de toda una historia en la que Dios acompañó a su pueblo con paciencia y misericordia. Juan recoge ese legado para entregarlo al Señor, anunciando que el que viene después de él trae la plenitud de todo lo que se había anunciado. La voz del Bautista marca el final del tiempo de la promesa, cuando señala a Jesús como el Cordero de Dios. La historia sagrada entra en una fase nueva, porque ya no se trata de esperar, sino de reconocer que el Salvador está presente. La revelación alcanza su plenitud en Cristo, que no solo enseña, sino que actúa con autoridad divina. No solo anuncia la salvación, sino que la realiza con su vida, muerte y resurrección.
Para nosotros, los católicos, esta verdad es esencial, porque nos ayuda a comprender la unidad de toda la Escritura. El Antiguo Testamento no queda atrás como un conjunto de textos sin valor. Es la base sobre la cual se asienta todo lo que Cristo trae. Allí se encuentran las figuras que apuntan al sacrificio del Señor, las palabras que preparan a los corazones, las historias que muestran la fidelidad del Altísimo incluso cuando su pueblo se alejaba. El Nuevo Testamento nos presenta la realización de lo que se esperaba. Lo que antes se contemplaba en señales, ahora se contempla en la persona del Hijo. Esta unidad ilumina la fe y sostiene la vida de cada creyente. Permite ver cómo Dios actúa con paciencia, cómo acompaña la historia y cómo conduce todo hacia el bien de quienes lo buscan. Lo que antes se anunciaba mediante símbolos, ahora se manifiesta con claridad en Cristo, que revela plenamente el rostro del Padre. La presencia del Señor en medio de su pueblo da sentido a todo lo anterior y abre el camino para la vida nueva que se recibe en los sacramentos. El profeta permanece como un faro que indica el paso de un tiempo a otro. Su misión es un signo de transición que muestra la fidelidad de Dios a lo largo de toda la historia. A través de él comprendemos que la obra del Altísimo nunca fue improvisada, sino profundamente coherente y orientada a la salvación. En él se cierra la espera y se abre el tiempo de la gracia, un tiempo que continúa vivo en la Iglesia, y que alcanza a todos los que reciben a Cristo con un corazón dispuesto. De esta manera, la enseñanza de Jesús sobre Juan ilumina nuestra mirada, y nos permite valorar la grandeza del camino que Dios ha trazado para su pueblo. Cada católico, al acoger esta verdad, fortalece su comprensión de la Escritura y puede vivir con mayor agradecimiento el regalo de la fe, que ha sido transmitida a lo largo de los siglos. Jesús continúa y dice, y si queréis aceptarlo, Él es Elías que había de venir. Esta afirmación ilumina directamente la profecía de Malaquías, donde Dios promete, enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. El pueblo judío vivía con la expectativa de ese Elías, que debía regresar para anunciar la llegada definitiva de Mesías. Era una esperanza profundamente arraigada en la tradición, una señal que confirmaría que Dios estaba a punto de intervenir de manera decisiva en la historia. Cuando Jesús dice que Juan es ese Elías, no lo presenta como una reencarnación ni como un regreso literal del profeta del Carmelo. Más bien, Jesús aclara que Juan cumple esa misión en el espíritu y poder de Elías. Es decir, Juan vive con la misma fuerza espiritual, con el mismo fuego profético, con la misma valentía para denunciar el pecado y llamar a la conversión. No es Elías en persona, pero sí es aquel en quien revive la misma misión, de preparar al pueblo para el encuentro con Dios. Esto nos enseña algo hermoso, que la obra de Dios no se estanca. Dios sigue actuando, y lo hace por medio de hombres y mujeres sencillos, que se dejan transformar por Él. Juan es la prueba viva de que Dios cumple sus promesas, aunque no siempre de la forma que la gente espera. Su vida austera, su servicio humilde, su predicación valiente y su entrega total al plan divino hacen visible la continuidad entre las antiguas profecías y la realización plena que llega con Cristo. Juan el Bautista, entonces, no solo cumple la misión de Elías, sino que la lleva al punto más alto. No prepara al pueblo simplemente para escuchar la voz de Dios, sino para encontrarse cara a cara con el Hijo de Dios hecho hombre. Su figura nos recuerda que Dios siempre abre caminos nuevos, que sigue llamando la conversión, y que sigue utilizando instrumentos humanos para abrirle paso en el corazón de la humanidad. Finalmente, Jesús concluye con la frase, el que tiene oídos para oír, que oiga. Con estas palabras, el Señor no solo cierra una enseñanza, lanza una invitación directa y personal a quien lo escucha. Es como si dijera, presta atención, abre tu corazón, deja que esta verdad transforme tu vida.
porque no basta oír con los oídos del cuerpo. Es necesario escuchar con el corazón, con fe sincera y con disposición a dejarnos convertir. La palabra de Dios nunca es un simple mensaje informativo. Es viva y eficaz, capaz de penetrar lo más profundo del alma, como nos recuerda la carta a los Hebreos. Pero solo actúa en quienes se abren a ella con docilidad. En un mundo saturado de ruido, de prisas, de distracciones y de voces que compiten por nuestra atención, esta llamada de Jesús es más urgente que nunca. Él sigue hablándonos en la escritura proclamada en la misa, en el silencio de la oración, en la vida de la comunidad, y también en el rostro y la necesidad de nuestros hermanos. Pero para escuchar esa voz, necesitamos detenernos, hacer silencio dentro del corazón y darle a Dios el espacio que merece. Solo así su palabra podrá iluminar nuestros pasos, corregir lo que no está bien y guiarnos hacia la plenitud de su amor. La fe nos invita precisamente a vivir con esta actitud, con humildad de corazón, reconociendo nuestra pequeñez ante Dios, como esos pequeños que son grandes en el reino de los cielos. Nos llama a tener una fe audaz, capaz de enfrentar las dificultades sin perder la esperanza. Nos pide luchar por la verdad y la justicia, no desde la violencia, sino desde la coherencia, la rectitud y la caridad. Nos urge a ser hombres y mujeres que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, sabiendo que sólo así se construye una vida firme y llena de sentido. En todo esto, Juan el Bautista es para nosotros un modelo luminoso. Su vida entera estuvo orientada hacia Dios, libre de vanidades, centrada en la misión que el Señor le confió. No tuvo miedo de anunciar la verdad, aunque eso le costara la libertad y la vida. Pero, sobre todo, vivió con una humildad profundamente cristiana. Él debe aumentar, yo debo disminuir. El profeta entendió que su grandeza no estaba en sí mismo, sino en señalar al Cordero de Dios, en preparar el camino para que Cristo fuera conocido, amado y seguido. Esa también debe ser nuestra actitud, que Cristo crezca en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestras obras, que nuestro corazón sea un espacio donde pueda reinar, que su amor sea la fuerza que impulse cada uno de nuestros pasos, porque cuando Cristo aumenta en nosotros, también aumentan la paz, la claridad, la esperanza y la alegría verdadera. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios y peticiones. Enrique Félix Luna dice: Perdón, Señor, por todos los errores que he cometido desde mi juventud, por mi ignorancia y debilidad, por no soltarme nunca la mano. Hermano Enrique, que el Señor reciba tu corazón arrepentido con misericordia, te dé la fuerza para seguir adelante, y te recuerde cada día que Él nunca te ha soltado ni te soltará de su mano. Victoria Llanos dice: Buenos días, glorias a ti, Señor Jesús. Amén. Gracias por este bonito día para mí y mi familia. Bendiciones para la familia García Llanos y la familia Llanos Hernández. Hermana Victoria, que Dios bendiga a toda tu familia con alegría, salud y unidad, y que este día traiga luz, paz y abundancia sobre los García Llanos y los Llanos Hernández. Albania Paulino dice: Gracias, Señor Jesús, por este día. En tus manos están todas las enfermedades de Henry Ramírez. Mi Dios, él es tu hijo y está pasando por un cáncer que ya ha invadido su cuerpo. Solo tú, mi Dios, lo tienes en tus manos. Hermana Albania, que el Señor mire con ternura a Henry Ramírez, le conceda fortaleza en medio del dolor, y lo acompañe con su poder y su amor en esta batalla tan difícil. Que tú también recibas consuelo, fe y paz. Yadira Leija dice: Padre, pido una oración por la salud de mi hija Nizuki, para que sane de su enfermedad, pues tiene endometriosis. Y también te pido por mi esposo para que aumente su fe, y por el resto de mis hijos y por mí. Hermana Yadira, que Dios coloque su mano sanadora sobre Nizuki, dándole alivio, fuerza y recuperación.
que tu esposo encuentre firmeza en su fe, y que toda tu familia sea envuelta en salud, protección y esperanza. María Rodríguez dice: pido oración por mí. En mi trabajo hay 2 personas que me están haciendo mucho daño. Hermana María, que el Señor te cubra con su justicia y su protección. Te dé sabiduría para enfrentar esta situación, y te defienda de toda mala intención. Que su paz reine sobre tu vida y tu lugar de trabajo. Eleazar Antonio Romero Machado dice: buenos días, lluvia de bendiciones. Gracias por compartir este evangelio y la vida de los santos del día. Eleazar Romero, San Juan, Argentina. Hermano Eleazar, que el Señor te colme de bendiciones en tu hogar y tu vida, que cada día te inunde con su gracia, y que estas palabras sigan fortaleciendo tu fe y te llene de alegría y paz. Irene Alfonso dice: gracias, Señor, porque hoy amanecí bien. Te pido por Jerónimo Llanos, para que los sanes. Te lo pido por favor. Hermana Irene, que Dios mantenga tu salud firme y llena de paz, y que el Señor toque a Jerónimo Llanos con su poder sanador, brindándole alivio, fuerza y pronta recuperación. Lati Villanueva dice: Señor, te pido que ilumines a mis hijos y lleguen a ti con fe. Hermana Lati, que el Señor guíe los pasos de tus hijos, encienda en ellos la fe verdadera, y los lleve por caminos de bien, esperanza y bendición. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video. Es esa mano con el pulgar arriba, un botoncito que puedes ver al lado del botón de suscribirse, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.